mañana es el rumbo. Regresamos en este rumbo de la mañana y como ya les hemos dicho más temprano, tenemos una lista de invitados importantes para analizar, ¿verdad? La locución del presidente del día de ayer en Santiago de los Caballeros al arribar a 2 años. Ya estuvo con nosotros César Fernández del partido Fuerza del Pueblo. Ahora nos acompaña el señor José Dantes, miembro del comité político del PLD, y ojalá aparezca alguien del PRM. Buenos días, José. Buenos días, Elvin. Buenos días a todo este gran elenco de Rumbo de la Mañana. José, gracias por la invitación. Si pudiéramos evaluar desde la perspectiva de ustedes como partido PLD, partido que acaba de salir del gobierno, ¿verdad? Es el partido que ha sido sustituido por este gobierno. ¿Cómo ustedes evalúan en líneas generales el discurso de ayer del presidente Luis Abinader? En líneas generales. Sí, en líneas generales. Poco que celebrar y mucho que lamentar. A ver. Esa es nuestra línea general. Mira, yo creo que realmente cuando tú evalúas los 2 años, nos damos cuenta que las condiciones de vida del pueblo dominicano son muy distintas a las de hace 2 años. No es una mentira que la canasta básica familiar lamentablemente ha aumentado en más de 6.186 pesos para un 17,1%, cuando el actual presidente había prometido la reducción de la canasta básica en 30% mínimo. Entonces, él había dicho la semana pasada que iba a plantear, que iba a presentar los indicadores económicos y en el caso nuestro nos sentimos muy contentos de que él haya dicho eso. Creíamos que eso era lo que él iba a presentar, porque cuando tú ves cada uno de los renglones que el Banco Central muestra por cada uno de los sectores de la vida productiva nacional, tú te das cuenta de que ha habido un retroceso. Ha habido un retroceso. No es cierto que se han recuperado los empleos prepandemia, octubre, diciembre del 19. No es cierto que nosotros estemos líder de la recuperación del sector del turismo. Estamos entre los primeros 20, pero no estamos liderando. Y ahí hay una manipulación de cifras porque cuentan no solo los extranjeros no residentes, sino los dominicanos no residentes, que no cuentan como si fueran turistas. O sea, cuando una tía tuya viene aquí, tú no me la puedes incluir dentro de las cifras de ese supuesto turismo, porque ella no es una turista. Pero bueno, y esas son parte de las cosas. Cuando nos vamos a la producción del campo, donde él hacía referencia a que hay una autosuficiencia en la producción de ciertos rubros, lo cierto es que cuando tú te vas al Ministerio de Agricultura, a su website, tú te das cuenta que 41 de 61 de los productos el año pasado lamentablemente tuvo una producción mucho menor que en comparación con el 20. ¿Cómo va a ser? Espérate, pero claro, espérate, pero Limber Cruz tumbó esa pero página tú luego me de estás- esa denuncia que nosotros hicimos. Tú me estás diciendo que si tú te ibas al website del Ministerio de Agricultura, Sí. ellos mismos reflejaban que en 41 de 61 productos la producción había sido menor que con No es relación que al ellos año te lo anterior. decían, es que ellos ponían un cuadro. Entonces, cuando tú veías el cuadro del 19 y del 20, en los rubros, tú te dabas cuenta De la cantidad de cantidad quintales. productiva, exacto, la cantidad que se había producido, la cantidad de las tareas de tierra producida era mucho menor. Cuando nosotros hicimos esa denuncia pública, tumbaron la página. O sea, todos estos datos que yo te estoy dando y lo que te voy a dar son datos propios del gobierno y del Banco Central. Por ejemplo, otro de los elementos que él ayer planteó era que se habían recuperado los empleos hasta el mismo nivel de la prepandemia. Falso también. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, nosotros estamos aún a 176,000 empleos formales menos que en el 2019. O sea, vamos a ver.
según las propias estadísticas del Banco Sí, Central, a marzo de 2022. estamos a marzo de este año 176,000 empleos menos Formales. a la época prepandemia. Formales, Ajá. así es. Ahora, los informales han crecido en 77,000 y algo. Ok. Y entonces, cuando tú le restas eso, bueno, Esos pues. 77 a los 176. Exacto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Los informales, ¿quién los crea? Lo crea la propia gente por su situación. Por la desesperación hay gente que se pone a hacer Uber, que se pone a hacer concho, ¿Cómo se que pone miden? un ¿Cómo se puesto de miden China. esos empleos informales? El Banco Central tiene un sistema para llevar a cabo la recopilación de toda esa data de la fuerza laboral que hay. Y esos son datos que están en la página web del Banco Central. Entonces, si nos vamos también al tema de la factura de la luz, de la factura eléctrica, nos damos cuenta de que este es un gobierno o sea, que en 2 años, ante una crisis, ante ese panorama que te estoy presentando, aumenta la tarifa eléctrica, lo que no hizo nuestro gobierno, ni siquiera cuando el petróleo estuvo más caro a $150 el barril en 2007-2008. O sea, que lo que ellos han hecho es una combinación de medidas para perjudicar a los más necesitados, Eduardo. a la población dominicana. ¿Por qué? Porque es un gobierno de élite que solamente piensa en beneficiar a sus amigos empresarios, a su élite de los importadores, y ahí está la ley de tasa cero. Dime si han visto resultados con respecto al impacto de esa ley de tasa cero en cuanto a los precios de los productos básicos. No. Entonces, realmente estamos ante un panorama desolador. No es que se quiera hacer realmente de esto, el que te digo, una leña pero lo cierto es que, y leí con mucha preocupación en un medio, que los 2 primeros años son el ciclo bueno de un gobierno. Entonces, si los 2 primeros años de esta gestión fueron el ciclo bueno, yo no quiero pensar lo que nos espera de aquí al 24, Aunque porque le de que toca- se van, Pero, se José, van. Aunque le Eh, toca a mi eh, compañera Eduarda, Sí. pero hay que valorar que este ha sido un gobierno, como decía Abraham Lincoln, Sí. el producto de las circunstancias. O sea, que en medio de cada problema ha habido que buscar soluciones. Si estos han sido los regulares, es muy probable que ya que ha parado un poquito los efectos de la invasión de Rusia hacia Ucrania, ya el COVID está controlado gracias a un esfuerzo del gobierno. Es muy probable entonces que tengamos 2 años mucho mejor, porque las circunstancias van a ser otras. Quiera Dios. Ahora, lo que José. lo que yo me pregunto es si a la tierra le dio COVID, si a los plátanos le dio COVID, si al huevo le dio COVID, si a la carne le dio COVID. O sea, el que tiene que ver el que haya COVID y Con que la producción nacional. y que exacto, con la producción nacional, y que un plátano cueste 20 pesos, que un huevo cueste 10, que un pan cueste 9. Entonces, realmente él se escuda bajo un término que lo he oído mucho de parte de la sociedad dominicana, de que bueno, pero él tiene buenas intenciones, lamentablemente de buenas intenciones está trillado el camino hacia el infierno. Ahora, tiene buenas intenciones un presidente que como política pública desmonta la jornada extendida. Tiene buenas intenciones un presidente que aplica una ley de tasa cero para beneficiar a los importadores, sus amigos, en detrimento del campo dominicano, y desmontar las visitas sorpresas que dieron resultado. Tiene buenas intenciones un presidente que le prometió a los policías un aumento de $500 y lo que se ha hecho es un aumento de 300, no real, porque lo que se ha hecho es que se ha reconocido los especialismos que anteriormente tenían y eso lo han puesto como parte del sueldo. Entonces yo creo que ese discursito de que él tiene buenas intenciones, lamentablemente usted en la empresa pública o en la empresa privada o en el sector público, usted si es empleado y tiene todas las buenas intenciones del mundo, pero no resuelve nada, ¿usted sabe lo que le va a pasar? ¿Qué le va a Lo pasar? cancelan. José, yo tengo... Entonces, en el 2024, por no resolver un problema estructural, Luis Abinader se va cancelado. Ahora, yo quiero que alguien me diga que me pueda señalar una obra de este gobierno, una sola que sea de la gestión de este gobierno.
sin hablar de los préstamos, que vamos a entrar ahí ahora. José, quiero hablarte de justamente esos dos temas. El presidente pidió al pueblo dominicano en su alocución que le diera 4 años más, ¿verdad? ¿Ah, Pero sí? sí, Yo él no escuché eso, Eduarda. él lo dijo, su alocución. Si quieres te paso el discurso, lo tengo aquí Gracias, subrayado. te lo agradezco. Pero después dijo que no existe una fórmula infalible para el éxito. Y desde luego aquellos que duraron 20 años y no resolvieron nada, no tienen, básicamente, ahora dicen que tienen todas las soluciones. El momento es complicado y el país necesita trabajo, ideas y aporte. No palabrería, politiquería o una mirada electorista de la situación. ¿Qué opinión te merece eso? Y por otro lado, el presidente habló de que se redujo la deuda externa de la República Dominicana, del sector público no financiero, pero nosotros hemos crecido en empréstitos en unos 22,000 millones de dólares, sumándosele a los 44,000 que habían. Ahora tenemos una deuda consolidada de unos 62,000 millones, 63,000 millones de dólares, algo que nunca antes se había visto en la historia de la República Dominicana. Entonces, quiero que me respondas esos dos temitas. Vamos a comenzar de atrás para adelante. La deuda. Ahí hay una manipulación burda, porque todos los economistas saben lo que es el efecto denominador, que es el efecto que se produce cuando tú aumentas la deuda, pero el PIB por alguna razón se disminuye. Entonces, cuando tú divides el monto de la deuda entre el PIB, obviamente te va a dar una tasa menor de deuda versus PIB. No se puede hacer la comparación de la economía del 20 porque era un país cerrado. Y si bien es cierto que en el 20 la deuda como porcentaje del PIB andaba por un 49.5 y hoy anda por un 49.7, perdón. Y hoy anda por un 47.5, se debe exclusivamente a que la economía estuvo cerrada por un lado y que el PIB creció de 88,000 millones a 109,000 millones de pesos. Entonces, cuando tú divides 88,000 millones entre lo que eran los préstamos de ese año, pues te va a dar un porcentaje de deuda PIB. Es como que tú tienes un apartamento cerrado, porque tú te vas fuera, y la factura de luz pues te llega de 1,000 a 1,500 pesos, ponte tú. Tú vuelves, ocupas tu apartamento con tus hijos y te llega de 5,000 pesos. O sea, no hay una comparación. Entonces, ellos juegan con ese monto. No es mentira que el PIB ha crecido y que se encuentra en los niveles de prepandemia. Pero a diferencia de ellos que criticaban las cifras del Banco Central, que su anterior ministro de Economía era un crítico acérrimo del Banco Central, nosotros sí reconocemos las cosas que puedan ser positivas porque hacemos otro tipo de oposición constructiva y responsable. Ahora, ese crecimiento se debe ¿a qué? A que el país se abrió. O sea, no hubo una fórmula mágica, es que las fronteras se fueron desmontando en el 21 y todos los países dieron la cabida a el trasiego, el comercio y tanto de los capitales como de las personas también, el flujo de las personas también. O sea, no es que ellos hicieron un milagro. Fue que el país pasó de estar cerrado a estar abierto. José. Y frente a esa apertura, pues por vía de consecuencia, una economía que estuvo cerrada durante el 2020 y la abren en el 21, pues obviamente va a haber un crecimiento del PIB. Creo que había otra pregunta que tú decías que del tema de los 4 años y lo que él dijo que los de 20 años que no podemos aportar nada, bla, bla, bla. ¿Qué ocurre? Es que nosotros no prometimos que en 2 años la delincuencia se iba a disminuir en un 50%. Y eso lo hizo él con un famoso plan Giuliani, un Giuliani que está siendo sometido en los Estados Unidos por bandido, por sinvergüenza y por charlatán, por violador de la ley. Pero por otro lado, no prometimos tampoco una reducción de la canasta básica familiar en un 30%. Y hemos visto cómo ha aumentado en 17.1%.
O sea que nada de lo que él ha prometido, ni en términos de políticas públicas, ni en términos de obras de infraestructura, se ha realizado. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Cuál es el cambio? El cambio ha sido un rotundo fracaso. Decías hace unos segundos que ustedes reconocen los aspectos positivos. ¿No hay algo positivo en esas 16, 21 páginas, creo que, de discurso? Por ejemplo, yo me encontré positivo el tema de que los niños van a entrar a la escuela a partir de los 3 años, desde el 2023. Eso es excelente. Eso es que a las madres es una ayuda idónea, eso de que un niño desde los 3 años puede estar en una escuela. Pero las estancias infantiles fueron creadas para eso. Las estancias infantiles aceptaban niños desde los 6 meses. Entonces yo no entiendo la verdad. O sea, las estancias infantiles, el Instituto Nacional para la Primera Infancia se creó precisamente para dotar de un sistema de cuidado, de atención y de enseñanza temprana a los niños a partir de los 6 meses. O sea, él no está diciendo nada nuevo. Eso es una política pública del gobierno del PLD, del gobierno del presidente Medina. Todo lo contrario, ellos han dejado caer las estancias infantiles, los CAIPI, y los CAI, en este caso también, que son para los niños con unas condiciones especiales. Entonces, ¿qué yo veo de positivo de ese discurso? Hasta cierto punto. Bueno, se le puede reconocer el plan de vacunación, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si vamos a indagar el plan de la vacunación, los negocios que hay ahí, que se dirigen desde la vicepresidencia, y todos sabemos quiénes son, son fuertes, señores. El peaje que hay que pagarle a 2 personas vinculadas a la vicepresidencia. Usted está haciendo una acusación muy seria. Yo he visto que más de 15 millones de ciudadanos se han vacunado, no han tenido que pagar un peso. Pero el país ha visto que se han comprado las vacunas. Creamos el país ha visto que se han comprado las vacunas y no ha habido un solo caso de soborno. Pero lo que ocurre, a ver, discúlpame, lo que ocurre es, a ver, hasta donde yo tengo entendido, hasta que hagan el próximo censo, nosotros somos 11 millones y pico. Sí, exactamente. Por ahí comenzando. Número 2, cuando yo me refiero a que ha habido irregularidades en la compra de vacunas, y hay que ver por qué el exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, renunció. Y lo quitaron antes de que él llevara su carta de renuncia porque iba a ser un escándalo. Es por el manejo que se le dio a la compra de las vacunas, entre otras cosas. Y eso es un área que la dirige la vicepresidencia. No acuso a nadie en particular, acuso a la institución vicepresidencia. Ahí hay todo un andamiaje de peajes, o hubo, para las compras de las vacunas. Ahora, el plan de vacunación, como plan de vacunación, como una medida de salud pública, es algo positivo. La continuación de la titulación de las tierras es algo positivo. La continuación la continuación de las obras de infraestructura que estaban a un 70, un 80%, que la acabaron. Óyeme, yo creo que esos son los únicos elementos que ellos pueden presentar. Hay más, pero, por ejemplo, en Santiago. Escucha ahí, profesor, mire, la cobertura del SENASA para las personas que sufren de enfermedades trágicas, de 1 millón a 2 millones de pesos. El plan Larimar para que los dominicanos en Estados Unidos y el resto del exterior no tengan que pagarle un peso para traer sus cadáveres al país. Pero el hecho de que el presidente pero estamos hablando de los 2 años. Ni siquiera los $10 la compra de los boletos lo ha quitado. Eso está en proceso. Pero, por ejemplo, y lo anunció el año pasado como que iba a ser de inmediato. Pero porque eso no aplica nada. Eso no aplica. Y además, no, porque es que ustedes tienen el efecto. Yo pensaba que aplicaba. Nosotros hemos traspasado de la gran pantalla de Hollywood la película de Nate Berger sobre El Ilusionista. Lo hemos llevado a la México con Delgado. Y tenemos el personaje ahí montado con todos los efectos. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un escenario de un gobierno difuso en acción. Y tenemos un escenario de que, señor, esto es grave.
es torciendo los datos estadísticos. Totalmente. Es que eso, Ah, si usted se va a es un aula. Es una extorsión si decir que usted el dólar se va a un estaba a aula, 58 eso hasta es plagio. 53. Sí, pero tú sabes No, por hermano. qué. Es una ¿Qué va a extorsión. hacer? Para algo que decía Dantes. Porque Ay, pero es qué una extorsión. política más Para algo que pero- decía Dantes. pero Algo que sin decía Dantes de la inflación. vacunación. Te ¿A voy a lo dar- mejor tú crees que el dólar ha bajado solo? Porque Éntrate se ha ahí. apreciado. Política de Éntrate Estado. ahí a Our World in Data. Coño, Delvin, no te hagas el pendejo. Our World in Data Ajá. es una plataforma que mide la progresividad de la aplicación de las vacunas en el mundo. Sí. Tú ahí tienes estadística en tiempo real. Y en esa plataforma, la República Dominicana aparece por debajo de la media de la aplicación de la primera dosis. Usted se va hoy a buscar un centro de vacunación y no hay. Aquí se abrió la vacunación a los niños de 5 años. Tenemos un invitado. Los niños, pero sustentando lo que él No, dice. no, pero Los no, niños de no 5 empezamos. años que están en vacaciones, Ajá. no hay donde vacunarlos. Pero- Entonces, esa gran magia de un gran esfuerzo que lo hicieron, sustentando lo que dice José, Ajá. que eso es dominio público. Ahí toda la vacuna la consiguieron mediante terceros, Gracias, Víctor. pagándole comisión a terceros. El PLDismo es el mismo, mira, tú yo sabes. creo- Gracias, Víctor, gracias. El PLDismo. Es una Continuemos. entrevista. Yo creo que realmente cuando nos vamos a las obras que han realizado, las promesas, tú te das cuenta que no han cumplido ni siquiera en un 15%. Él fue a Santiago, yo no sé por qué razón, supuestamente por la restauración, porque allí está el monumento de la restauración y iba a hacer su discurso de ahí. La naturaleza prefirió que no manchar ese monumento con un discurso falaz y hubo que Diablos. moverlo al Teatro Nacional. Y hubo que moverlo al Teatro Nacional, La Virgen de la Altagracia. un espacio más acorde para lo que él iba a hacer, teatro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú le preguntas a los santiagueros, bueno, ¿qué ha hecho Luis en Santiago? El monorriel está avanzando. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Alguien vio la licitación de ese monorriel? Un gobierno que se jacta de la transparencia. transparencia. Va como por un 25%. O la del muro Ahora, de- yo no conozco la la licitación, frontera. nunca vi ni en la prensa nacional ni en el portal transaccional Sí. los datos de esa licitación y así muchas otras obras, pero tampoco la Tan carretera del Ámbar, concentrado la en carretera del Ámbar que modificar la ley. hoy lo quieren alabar por el hecho de que él, hay un presidente que reconoció por primera vez que no va a poder cumplir con una obra. Yo prefiero eso a los que se quedan callados. Yo prefiero a alguien que no prometa lo que sabe que no va a cumplir. Entonces, la carretera del Ámbar, la circunvalación de Navarrete, de Cabarete, la ampliación de la carretera Luperón, Santo Domingo, la carretera del Licey. Entonces, lo que yo me pregunto es, los 12.653 millones de dólares que han tomado prestados en este año, ¿para qué es? ¿Ustedes sabían que al inicio de este gobierno cada dominicano tenía una deuda por la deuda externa de 3.747 dólares y hoy anda por 4.877 para un aumento de 1.130 dólares? O sea, cada uno de nosotros ha aumentado en términos de proporción, si se distribuye la deuda externa entre todos, a 61,000 pesos. Entonces, ¿de verdad que tiene buenas intenciones? No, un presidente así no es cierto que tiene buenas intenciones, porque las buenas intenciones se miden finalmente por las acciones. Entonces, de esos 12.653 millones de pesos que se han tomado prestado en 2 años, dicen que fue para el COVID, para los subsidios sociales. Eso se llevó todo Ahora, ese dinero. cuando vamos a las cifras oficiales, nos damos cuenta que al COVID solo le han dedicado 609 millones Sí, de dólares. sí. Cuando vamos a los subsidios sociales, nos damos cuenta Es un que le han tratamiento dedicado cualquiera. 1.810 millones. Cuando tú sumas 1.810 más los 609, te dan 2.400 y pico. ¿Dónde están los otros 10.000? ¿Ustedes saben dónde están? En cuentas bancarias del Banco de Reservas. Entonces, lo que yo quiero es que la gente vea en sus comunidades si el gobierno realmente está haciendo obras, porque es que tienen 10,000 millones de dólares supuestamente para inversión pública. Que el PLD se metía en préstamos igual, se endeudaba igual. Sin embargo, esa deuda del PLD, un 85%, era destinada a obras de infraestructura y ahí están. Ahora, este gobierno no ha gastado ni siquiera un 25% de los préstamos que ha tomado. Y la semana pasada sale diciendo que en esta
en que en este nuevo Congreso que se abre ahora, hay 950 y tantos millones de dólares de préstamos pendientes por aprobar. O sea, ¿a dónde es que nos van a llevar? Este cambio ha sido un fracaso y eso no es propio de alguien que dicen que tiene buenas intenciones. Bueno, José, muchísimas ¿Cómo gracias. que bueno? José Ya. Dantes, Hay miembro mucho del comité hay político mucho del tema ahí que PLD, hay Le que pide siempre hablar. rápido. ha presentado Le pide lo la suyo. postura Consulta de del PLD con relación a este discurso del presidente Abinader de 2 años. Hemos tenido en el día de hoy como invitados a César Fernández de la Fuerza del Pueblo, José Dantes del PLD, Coño. y seguimos esperando algún miembro importante del gobierno Nunca que te va a venga llegar. a dar su lectura. ¿Cómo que no? No, óyeme, esa Sobre el discurso. esa es la queja que yo he visto de todos los medios. ¿Cuál es la queja? Nunca va nadie del PRM. Dios. Nunca va nadie del Nada más no PRM. es aquí que no viene. ¿Cómo? Nada más no es aquí que no No, viene. no. ¿Dónde? En todos los otros medios. Nunca va nadie del PRM. Bueno, O sea, ¿quién es Entonces- que afina ese discurso? ¿Danilo o Charlie? ¿Cuál? En el PLD. No, a ver, ¿Quién es que lo discúlpame, afina? discúlpame, todos tenemos cabezas propias. Ah, bueno. Discúlpame. Disculpa. Lo cierto es que para concluir, muchísimas gracias Un y honor. mucho que lamentar y muy poco que celebrar en Dios estos 2 mío. años. vamos a la Gracias. pausa. Eso es.